Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a ver este tema de las indirect questions. Ok, este tema es importante porque es un paso más para el inglés avanzado, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver primero varios ejemplos de lo que son las direct questions. Es un pequeño diálogo y tenemos aquí direct questions. Y aquí tenemos a dos personas, por eso los colores. Hello, Roland. What are you doing? Hi, Marcus. Killing the time. Where do you come from? I come from school. Why didn't you attend school? Bla, 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 bla. Sigue la conversación, ¿de acuerdo? Entonces, estas son una pregunta directa. What are you doing? ¿No? Where do you come from? Signo de interrogación. Ok, aquí, bueno, a lo que me refiero es a esto. Aquí tenemos, ¿no? Aquí en un diálogo me parece así como que, ¿de qué está hablando esto de las direct questions, ¿no? Son preguntas normales, ¿no? Pues sí, son preguntas normales, así como estas que estamos acostumbrados a plantear. What's your job? Where do you work? How many pets do you have? How much was it? Why do you study mathematics? How old is it? Who do you live with? ¿No? How old is it? Hablando de aquí podría ser how old is your pet, ¿no? How old is your pet? Esas son preguntas normales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otras preguntas, pero estas, ¿cuál es la diferencia entre estas preguntas y las anteriores? ¿Ok? Que todas estas preguntas que empiezan, la palabra con la que empiezan es un WH. Y estas preguntas, no, ninguna tiene un WH, ¿no? Simplemente son preguntas directas, ¿no? Ok, esas también son preguntas directas, pero tienen un WH al inicio de la pregunta, ¿no? Y estas no lo tienen. Are you a teacher? Have you ever drunk pulque? Does she have a job? ¿No? Ahora con la pandemia. Does your dad play chess? ¿No? Y aprendió. Will she agree to lend it? ¿No? Prestarlo. ¿Ok? Did she live together? ¿Ok? Y ya, esas son ejemplos de preguntas directas. Entonces, una vez establecido esto, las partes para una pregunta indirecta es primero una introductory phrase. Estas son introductory phrase, ¿de acuerdo? Con esas introductory phrase nos vamos a apoyar para plantear una pregunta como las que hace un momento estuvimos haciendo. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Nosotros teníamos una pregunta, ¿no? Esta, ¿no? Vamos a ponerla aquí. ¿Sí? Could you tell me, are you a teacher? Aquí, estas son las introductory phrases que vamos a utilizar con una pregunta. Pero esta pregunta directa la tenemos que deshacer porque en honor a la verdad, miren, aquí hay una pregunta, do you know? Está el auxiliar do, ¿sí? Ahí hay una pregunta y aquí hay otra pregunta por la posición que guarda el verbo to be con respecto al sujeto. Entonces, esta pregunta, ¿sí? La tenemos que deshacer. ¿Ok? Y entonces yo te pregunto, could you tell me? ¿Ok? Y todavía le falta algo. Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Son los dos pasos que vamos a ver. ¿Ok? El primero ya lo estoy insinuando, es deshacer la pregunta. Entonces, a partir de todas estas introductory phrases, could you tell me, do you know, can I know, is it possible to know, can I ask, would you like to tell me, ¿no? Incluso, sí, vamos a elegir algunas, could you tell me, do you know, can I know. Estas van a ser nuestras introductory phrases y aquí tenemos nuestras preguntas. Pero como les decía, pues hay que deshacerlas. Entonces, como en este recuadro verde tenemos preguntas y en estos recuadros de colores también tenemos preguntas, pues nada más vamos a tener una de ahora en adelante. Y ya está. Could you tell me? Pero todavía le falta algo. Y ese algo que le está faltando es un conector, ¿ok? Que es necesario por la lógica del lenguaje, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar if, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es lo que se necesita, ¿no? Me podrías decir sí, ¿no? They live together, ¿no? Could you tell me if
ok. She has a job, porque estamos deshaciendo la pregunta. Sí, tenemos que deshacer la pregunta por la causa que antes se mencionó. Ok, do you know if she has a job? Ok, does she like chess? No, tenemos que deshacer la pregunta. Ok, if she likes chess. Ok, can I know if she likes chess? Ok, are you a teacher? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Do you know if? Aquí vamos a poner, could you tell me if you are, ok, a teacher? ¿Sale? Ahí está. Y con esos dos cambios que he introducido, con eso ya tenemos ahora, ¿sí? Esta introductory phrase más el if más estos cambios, ¿ok? Que se ha hecho en cada una de estas preguntas directas. Todo este conjunto se llama indirect questions. Esas son las indirect questions, ¿de acuerdo? Y eso es nada más. ¿Para qué se utilizan? Para ser cordial, para ser amable. Para eso las utilizamos principalmente. Que es si dan cuenta, ya no solamente estamos aprendiendo a hablar inglés, sino ya estamos tratando de ser amables y cordiales, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos preguntas con what. ¿Se acuerdan? Que esa fue precisamente una de las distinciones que se hicieron, ¿no? Se probó, se aclaró que existían las preguntas, ¿no? De este tipo y también las de este tipo. Bueno, pues ahora ya estamos por ver una indirect question a partir de una pregunta, ¿sí? Que empieza con what. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos el if otra vez? No, ya no lo ponemos. Entonces, de nuevo, elegimos algunas introductory phrases que son aleatorias. No hay aquí ninguna que revisar. El punto es que de nuevo tenemos que deshacer la pregunta, porque aquí hay una pregunta, ¿sí? Y en el recuadro verde también hay una pregunta. En este recuadro azul también la hay. Entonces no podemos juntar dos preguntas de esa manera y tenemos que deshacerla, igual que se hizo hace un momento. Entonces, ¿cuál será la tónica? Pues deshacer la pregunta, ¿no? Y vamos a decir what your job is, ¿ok? Where, ¿ok? You work, ¿ok? Why you study, who you live, ¿ok? Y ya, ahora ya no son una pregunta directa, ¿ok? Tenemos que utilizar alguna de estas introductory phrases que están en el recuadro verde, más, ¿ok? Nuestra pregunta, ¿ok? Convertida en oración. ¿Ok? Entonces decimos, could you tell me what your job is? Do you know, can I know what your job is? Do you know, vamos a hacer, para que tenga sentido preguntar con do you know, pues tendríamos que escribir aquí una variante, ¿no? Do you know what her job is, ¿no? Do you know where he works, ¿no? Do you know why she studies, ¿no? Lo que sea, ¿de acuerdo? Do you know who she lives with? Who she lives with, ¿ok? Esas serían, ¿de acuerdo? Las variantes. Aquí he intentado, pues, aclarar el paso de qué se hacen cuando se tienen preguntas con terceras personas, ¿no? Aquí la pregunta directa sería, what is her job? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Pero cambiada a una indirect question, bueno, pues ahí está en tercera persona, ¿de acuerdo? Y en cada una de estas también, ¿sí? Ya se hizo para una tercera persona. Pero bueno, ok, ya tenemos las preguntas indirectas utilizando el WH, un tipo de WH. Bueno, entonces ahora vamos a ver ejemplos que me interesa cubrir viendo precisamente en pasado. ¿Qué pasa cuando tú tienes preguntas en pasado? Pues sigue aplicando lo mismo, ¿ok? Sigue aplicando lo mismo. Mira, aquí tenemos preguntas en pasado y no hay ninguna WH.
Entonces, pues hay que utilizar una de las primeras reglas para hacer preguntas y cuando no tienes el WH es utilizar el if. ¿Sí? Porque no tiene sentido si no traes al WH. Perdón, si no traes al if no tiene sentido utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces debes de utilizar el if, así como está. Ya tenemos el if. Could you tell me if? Pero ahora no puedes decir was her job easy. ¿Sí, no? If her job, okay, was easy. Do you know if? Did she find a job? No. If, okay, she found, okay, a job. Do you know if she found a job? Can I know if, aquí en lugar de go to Veracruz, pues lo deshacemos, ok, deshacemos la pregunta, ok, went to Veracruz. Can I know if did he drink? No. If he drinks? No, no puede ser drinks. Drank a coffee there. Yo creo que yo me imagino que está claro por qué lo estoy escribiendo en pasado el verbo, ¿no? Porque todas tenían auxiliar did, y, ok. No solamente porque aquí dice in past. Bueno, ok, vamos entonces ahora, ¿qué pasa con las preguntas cuando tenemos un WH? ¿Voy a traer el if? No, claro que no. No voy a traer el if porque tengo el WH. Entonces, como ya tengo el WH, solamente tengo que deshacer la pregunta, ¿no? Estas cajas que están en azul. Ok, entonces, ¿cómo sería? Can I know what her job, ok, was? ¿De acuerdo? Ese sería el cambio que hay que hacer. Do you know where she worked before? Ok. O where, excuse me, you worked, ok, before. ¿Sí? Can I know why you studied? ¿Ok? Yo espero que lo estén haciendo. Estoy dando tiempo para que ustedes piensen, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Y en la última, who did you live with while in Canada? Could you tell me who you live with? ¿No? En pasado el verbo. ¿Ok? You lived with while in Canada. Es una manera corta de expresar, ¿no? Mientras vivías en Canadá. Así se utiliza también. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo más que me interesa presentarles para que no haya duda con el present perfect. Y miren, aquí ya traje el if, ¿de acuerdo? ¿Por qué traje el if? Pues porque no hay WH, ¿no? Ninguna tiene WH. Pero ahora todas están escritas en present perfect, ¿ok? Entonces, ¿cómo será? Se dan cuenta que la indirect question solamente consiste, ok, dependiendo si es WH, la pregunta empieza con WH o no, traer el if. Segundo, utilizar un introductory phrase, ok. Tercero, deshacer, quizá lo más importante. Deshacer la pregunta original, ¿no? La pregunta directa, deshacerla. Estas que están en amarillo son preguntas directas. Hay que deshacerla como las que hicimos hace un momento. Ok, entonces, ¿cómo sería ahora? A ver, could you tell me if... ¿Quién me sugiere una respuesta? ¿No? Quiero escuchar respuestas. Could you tell me if you have... Ok, had... Ok, más o menos por ahí va, ¿no? If you had jobs in Canada, ¿no? Bueno, vamos a ponerle aquí in Canada, ¿no? ¿Sí? Ahí está, miren. Ahí está, precisamente. Lo he querido hacer así para que ustedes vean el contraste, ¿no? Se tienen que deshacer las preguntas directas. Ok, do you know if... Bueno, can I know if have you worked before? No, eso no tiene sentido. Si es una pregunta indirecta, ¿cómo tendría que ser?
If, sale, ya está. Creo que ya le agarraron la onda, ¿no? If, ok, you have worked there. ¿Sí? Se deshacen las preguntas. Como sea, todas se han deshecho. Can I know if, ok, creo que ya estoy escuchando hasta acá la propuesta que cada quien está haciendo. If she has studied statistics. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la última entonces, ya es sencillo esto. Ok. Será if you have lived in a Canadian city, ¿no? Bueno, pues ahí están los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo un WH? Todo está en presente perfecto, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo traigo aquí traigo el if? No, claro que no, bien. Ok, pues así es, no hay que traer el if porque todo está empieza con WH. Y tengo que deshacer las preguntas, ¿sí? Y es lo mismo que hace un momento hicimos, nada más que ahora pues está el what, ¿no? What jobs have you had there, ¿no? Entonces pues respondemos what jobs, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué será ahora? You have had in Canada, ¿no? Y aquí nada más le ponemos en Canadá para que no crean que les estoy haciendo trampa, ¿no? Ahí está, esa sería la... Okay, what jobs have you had in Canada? Could you tell me where you have worked? Okay. Entonces, todas estas, sí. Ahora el ejercicio está hecho así porque ya están convertidas. Okay. Todas estas ya están convertidas. Okay. El ejemplo que nosotros estamos aquí viendo, pues sería have, ¿no? Esa es la corrección que hicieron. Okay. Why she has, esa era la pregunta directa, ¿no? Pero ya lo estamos quitando, ¿sí? Have you, who have you, ¿no? Entonces, yo espero que ya no haya quedado duda para resolver esto. Y un ejemplo más, el último, ¿ok? Con el future. ¿Qué hacemos con el future? Mira, will you have a job? Will she work? Are they going to study statistics? Is he going to live in a Canadian city? Pues traemos el if porque no está el WH. Y tenemos que deshacer. ¿Ok? Esas preguntas las tenemos que deshacer. ¿Cómo lograremos deshacerlas? ¿Qué es lo que ahora hay que cambiar de lugar? El will you, ¿de acuerdo? Entonces será you will. Y ya. Eso es lo que lo hace pregunta. ¿Sí? Y estamos todo lo demás ahí. ¿Ok? En lo segundo, bueno, pues creo que ya se vio, ¿no? Que lo hace pregunta y pues ahí está la respuesta, ¿no? Okay. Will she cambia she will. Okay. Are they going? Okay. ¿Qué es lo que lo hace pregunta? Con are they going. Ya vamos a decir aquí. They are going to study. ¿Sí? Entonces, is he going to live in Canada? Pues ya se ve claro, ¿no? Que nada más vamos a decir nosotros he is going. ¿Sí? Y con eso, y guardando las otras reglas que se han mencionado, pues ya tenemos aquí una pregunta indirecta. Bueno, pues el último tema, creo que se ha hecho fácil, es que utilizando, miren, estas frases que están en este recuadro azul, aquí estaban antes las que llamábamos nosotros las introductory phrase. Miren, esta es una pregunta. Could you tell me? Do you know? Can I know? Estas que están aquí funcionan como introductory phrase, pero si se dan cuenta ya no son preguntas como tal, ¿de acuerdo? Estas también se utilizan, si te das cuenta, están solicitando información. She wants to know. Would you like to know? She doesn't know. Please tell me. Ok, están solicitando información. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa si nos solicitan información? Ok, sobre Susan.
La pregunta directa es, ¿Will Susan work after this? ¿No? Ya se divorció y entonces decimos, ¿Will Susan work after this? Of course she will, ¿no? Y entonces, pues tenemos que convertirla a una pregunta, ¿no? Y aquí tenemos, she will work after this. Entonces, aquí decimos, ok, mom's, ok, decimos, ok, Susan's mom wants to know if, ok, Susan, ¿no? Esto es algo ficticio, ¿eh? If Susan will work after this, ¿no? Ahí está. Están solicitando información. Se parecen mucho a las indirect questions, aunque por esta cláusula introductoria como tal ya no son indirect questions, son embedded questions, ¿ok? Están solicitando información. Y es la misma lógica que vimos hace un instante, pero ahora, ¿qué crees? Que mira, ya no lleva signo de interrogación, ¿sí? Se lo tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque ya no hay pregunta, aquí no hay pregunta, aquí no hay pregunta, ya no está el cambio en la posición del auxiliar, ya no hay auxiliar, o sea, ve aquí, esta es la posición del auxiliar cuando me digo que ya no hay auxiliar en posición de pregunta, ¿no? Ok, entonces, si de nuevo se aplican las reglas, si tenemos alguna oración con auxiliar sin WH, utilizamos el if. Si no es así, bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está el ejemplo. Have you worked before? She doesn't know where. Hay que hacer el cambio, ¿no? Where you have worked before, ¿no? Where you have worked before. Pero le quitamos el signo de interrogación, porque ya no es una pregunta, están solicitando información, sí, pero ya como tal no es una pregunta. Ok, y tenemos aquí, whose car is that, ¿no? ¿De quién es ese coche, ¿no? Outside, ¿no? Está allá afuera. Entonces aquí sería whose car, ok, that, whose car that is, ¿de acuerdo? Incluso se diría, ya la cambiarías completamente, whose car it is outside, ¿de acuerdo? Pero le tienes que quitar el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque esta ya no es una pregunta, eso es cierto, esta ya no es una pregunta. Esta tampoco es una pregunta, esta tampoco es una pregunta. Y acá tampoco hay preguntas. Si notan la diferencia en este cuadro azul contra este cuadro, mira, aquí se nota la posición del auxiliar. Could you es una pregunta, do you know, can I know. Y acá no la hay. Y aquí tampoco la hay porque ya deshicimos las preguntas. Bueno, creo que la explicación ha sido desde mi punto de vista entendible. Si no lo has, no es claro para ti, te pido que veas otra vez el video. Ahora tienes que hacer ejercicios, ok, en línea. Recuerda que esos ejercicios te darán un poco de maestría para dominar el tema y tienes después que ver hacer el quiz. Pues muchas gracias y nos vemos.